Bien. Oremos por la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te revelaste a través de ella, Señor. Tú nos cuentas la gran historia de Dios acercándose a su pueblo, acercando y entregando una buena noticia. Señor, te rogamos que el día de hoy, Señor, tú quiebres nuestros corazones, Señor, que nos transformes en el fondo de nuestro corazón, ahí donde solo tú puedes ver, Señor, aquello que muchas veces escondemos, aquello que muchas veces no mostramos ante el público, pero que tú conoces. Transforma nuestro corazón, transforma nuestro ser, para que terminemos en alabanza a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, Señor, que bendigas tu palabra, porque cuando leemos tu palabra, sabemos que tú nos has hablado, Señor. Te rogamos, Señor, que el predicador del día de hoy sea solamente un portavoz tuyo, Señor, y que no sea tropezadero para tu palabra, Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a ti, oh roca y redentor mío. Amén. Bien, hoy celebramos la Navidad y quizá alguno se pregunte ¿por qué celebramos Navidad? La respuesta más sencilla, y que la hemos dado durante todo el culto, ¿cierto?, es que celebramos el nacimiento de Jesús, ¿cierto?, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Para nosotros Jesús es lo más importante y por eso nosotros hablamos de Él y por eso lo celebramos todos los domingos, ¿ya? Todos los domingos nosotros recordamos acá en el culto que Cristo vino, que Cristo murió y que Cristo resucitó. Ahora, es importante mencionar que la Navidad no es solo una fecha en el calendario, sino que forma parte de una gran tradición antigua que se llama calendario litúrgico o año cristiano. ¿Alguno había escuchado sobre eso? ¿Sí? ¿Medio? Quizás nada. En tiempos antiguos, las distintas fiestas paganas marcaban el ritmo de la sociedad y las prácticas cotidianas. Las personas organizaban su tiempo, sus prácticas y su visión del mundo en torno a estas celebraciones. Frente a esa realidad, los cristianos decidieron elaborar una herramienta para consagrar el tiempo, pero ahora ya no a los dioses paganos, sino para consagrar el tiempo al único y verdadero Dios. Y lo que ocurría en los tiempos antiguos no es muy distinto a lo que ocurre hoy. En nuestro contexto chileno está marcado por distintas fechas. Tenemos, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, fiestas patrias, Halloween, ¿cierto? Y muchos organizan su vida alrededor de muchas fechas. Tenemos aquí a varias personas que participan en el área de educación, ya sean profesores o alumnos, ¿cierto? Pero que organizan todo su año en torno al calendario escolar o al calendario universitario. Y todos debemos ser sinceros en esto, consciente o inconscientemente, tenemos un calendario. Tenemos un calendario que rige nuestros ritmos, rutinas y rituales, lo que hacemos y practicamos. Los cristianos de los primeros siglos entendieron esta realidad y por lo mismo construyeron el calendario cristiano para que lo que gobernara su conciencia no sean las fiestas paganas, no sean los quehaceres de la vida, sino que sea su conciencia gobernada por la historia revelada por Dios en la Biblia. Por eso, ahí quizás ustedes ahora van a entender un poco que quizás han escuchado estos nombres como Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Pascua, Pentecostés y el tiempo común. ¿Ya? Esas no son prácticas católico-romanas, son prácticas cristianas, ¿ya? Hoy, de hecho, es el cuarto domingo de Adviento, un tiempo de espera, ¿ya? Se ha practicado normalmente como un tiempo de espera que recuerda la primera venida del Señor, es decir, cuando Jesús nació. Pero también anticipa la segunda venida, como de hecho cantábamos. Anticipa la segunda venida del Señor. Nosotros creemos que Jesús vino a la tierra y que volverá en majestad. Ahora, el 24 de diciembre es cuando comienza específicamente la estación de la Navidad, ya que a todo esto no es solo un día. Uno generalmente se queda con Nochebuena, ¿cierto? Y el día 25. Pero Navidad se celebra hasta el 5 de enero.
Es un tiempo y es un periodo donde la iglesia celebra a Jesús y celebra que Él nació. Y eso es lo que nosotros celebramos hoy como iglesia. Entonces, celebrar la Navidad es también participar de una gran tradición con nuestros hermanos en el tiempo, que desea celebrar la historia de Dios con su pueblo. Ahora, como les decía, algunas personas piensan que celebrar la Navidad es una práctica pagana. Otras personas piensan que celebrar la Navidad es una práctica católico-romana. Pero debemos entender nosotros, para entender lo que estamos haciendo aquí, que el calendario cristiano surgió como una herramienta de la iglesia del Señor, hace mucho tiempo, en los primeros siglos, y es practicado hoy día por muchos evangélicos protestantes. De hecho, Calvino, Lutero, que eran los orígenes de la Reforma, ellos predicaron sermones de Navidad. Ahora, algunos celebran todas las fechas, ¿cierto? Todas las estaciones, y otros, como nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos un calendario más limitado. Celebramos Navidad y celebramos Semana Santa, ¿cierto? No obstante, no debemos perder de vista lo central. El calendario cristiano es una herramienta que sirve para consagrar el tiempo a Dios. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy, consagrar el tiempo para Dios. Entonces, celebrar la Navidad es recordar la historia de Dios con nosotros, para que las presiones de la vida cotidiana no gobiernen nuestra conciencia, sino que lo que gobierne nuestra conciencia sea la esperanza de que Dios guía y orienta nuestra vida. Ahora, vale la pena preguntarnos qué es la Navidad en nuestro contexto actual. ¿Ya? Esta semana estuve leyendo a un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han. No sé si alguno lo habrá escuchado, si es que alguno ha leído de filosofía. Él es muy popular. Él comenzó escribiendo La sociedad del cansancio como un agnóstico, como un ateo, y este año lanzó su libro que se llama Sobre Dios. Se convirtió, conoció al Señor. Y él tiene un ensayo que se titula El tiempo sublime, la fiesta en tiempos sin festividad. Él plantea que nosotros vivimos como sujetos de rendimiento dentro de una sociedad de rendimiento. Y por lo mismo nosotros estamos en una sociedad del cansancio, que no es meramente un cansancio físico, sino un cansancio existencial, un cansancio del alma. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos que eliminamos al otro, eliminamos la otredad. Vivimos ocupados, llenos de actividades y nos explotamos a nosotros mismos. Eso es lo que dice Byung-Chul Han. Somos al mismo tiempo el explotador y el explotado. Nosotros nos explotamos a nosotros mismos, porque en nuestro afán de querer funcionar mejor, de querer hacer las cosas, de querer ser productivos, nos dañamos con nuestras propias exigencias. En una sociedad que absolutiza el trabajo, el rendimiento y la productividad, se pierde la fiesta y se pierde la celebración. En consecuencia, se pierde la conexión con la divinidad, porque en la antigüedad las fiestas era un argumento para estar conectado con la divinidad. Las sociedades paganas estaban conectados en este sentido con su panteón de dioses, pero en este caso los cristianos crearon el calendario cristiano para estar conectados con Dios. No sé si logran ver la diferencia. Y ahora, si nosotros pensamos por un momento en nuestra sociedad, eso es exactamente lo que ocurre. Porque para muchas personas la Navidad dejó de significar el nacimiento de Jesús y pasó a orientarse al Dios de esta época, el consumo. Hoy, cuando pensamos en Navidad, lo primero que viene a nuestra mente es el viejo pascuero, los árboles, los regalos, la comida, y Jesús queda en segundo plano, incluso ausente. Y no me malinterprete, todas estas cosas anteriores también son buenas. La generosidad, la alegría, la imaginación y compartir es importante. No hay nada de malo en que entreguemos regalos y que comamos para esas fechas. De hecho, lo vamos a hacer posteriormente. Así que guarda esto. Pero no es el significado central de la Navidad. Durante este sermón quiero que meditemos en el verdadero significado de Navidad. Jesús habitó entre nosotros. El Rey de todo el universo entró humildemente a este mundo y en nuestra historia.
y lo hizo con un propósito claro: vino a salvarnos. Ahora, Lucas, que fue lo que acabamos de leer, como todo evangelio, nos relata la vida de Jesús. Lucas fue un médico gentil que se convirtió al cristianismo. Fue compañero de misión de Pablo y escribió la mayor proporción del Nuevo Testamento. Ese es un dato súper interesante porque uno siempre piensa que el que más escribió en el Nuevo Testamento es Pablo, pero es Lucas. En proporción, él escribe más, porque él escribe Lucas y Hechos, que en realidad es un solo libro, pero en 2 volúmenes, donde en el primero menciona lo que Jesús hizo en la tierra, y en el segundo, lo que Jesús continuó haciendo por medio de su iglesia. Ahora, el Evangelio de Lucas tiene el propósito de contar las maravillosas obras de Jesús, como les decía. De hecho, quiere que un amigo suyo, Teófilo, que era también un contribuyente financiero de su obra, conozca quién es Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos Lucas, debemos darnos cuenta que es un escrito evangelístico. ¿Ya? Eso es lo primero que usted tiene que saber. Ahora, en los primeros capítulos de Lucas, si usted ha leído Lucas 1 y Lucas 2, y le recomiendo que lo haga después de que salga de este culto, se observa la expectativa de la llegada de alguien. Están ansiosos porque llegue alguien, y en este caso es Jesús. En aquel tiempo todos esperaban al Mesías, porque la Escritura en el Antiguo Testamento decía que vendría el Mesías, pero algunos tenían expectativas cerradas. Porque ¿qué es lo que pensaban? Ellos pensaban de que Jesús vendría como un político, ¿ya? De hecho, hasta los días de hoy hay algunos que piensan que Jesús es un político. Y que ese político los liberaría del imperio romano que los oprimía. Pero ninguno tomó atención a lo que la palabra de Dios decía. Por ejemplo, en Isaías se nos habla de que el Mesías es un siervo que viene a sufrir. Es un siervo sufriente y que carga los pecados del pueblo. Entonces, tenían una expectativa errada la mayoría de las personas. Y eso lo vemos en Lucas 2, de los versículos 1 al 7, que no los leímos. Y como les dije, se les recomiendo que los lea cuando llegue a su casa. No se identifica un pueblo que espera la llegada del Mesías, sino que hay un pueblo que se siente presionado, oprimido por los edictos romanos. Todo Israel en esa época debía viajar a censarse, ¿ya? Para que sean registrados para el cobro de impuestos y para el servicio militar de la época. Era una metodología antigua, porque hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Los censistas son los que vienen a nuestra casa, ¿cierto? Pero antiguamente todos debían ir para poder ser censados. Entonces, todo un pueblo está de viaje en ese momento. Todos están viajando. Entonces, todas las casas están llenas. Todos los lugares están llenos. Y ahí es cuando José decide viajar con su mujer, con María. Probablemente porque María ya tenía 9 meses de embarazo. Ya estaba pronta a dar a luz. Pero al llegar no había lugar para ellos. No obstante, los israelitas eran hospitalarios, ¿ya? Eso es súper importante porque a veces se piensa de que les dejaron el establo porque eran pobres todos y era lo que le tenían que dejar. No, aquí en este caso el establo es una salvación prácticamente para ellos, es hospitalidad para ellos. Porque la gran mayoría del Oriente es así. No iban a dejar en la intemperie a estos jóvenes. Pero el único lugar que tenían disponible era el establo, aledaño a esta casa, donde comían y bebían los animales. Y es en este contexto que nace Jesús. En un contexto de pobreza, en un contexto de opresión política. Y el texto que leímos está lleno de sucesos improbables, lleno de sucesos inesperados. Y algo improbable es algo que tiene pocas o nulas posibilidades de ocurrir, ¿ya? Los personajes que aparecen del texto que leímos son personas que nadie espera que estén ahí. Nadie espera que María y José estén en el establo. Nadie espera que aparezca un ángel. Nadie espera que aparezcan una multitud de ángeles. Son todos personajes improbables. Y es en este contexto donde es dada una buena noticia, un mensaje importante.
Por eso el nombre del sermón del día de hoy es Evangelio de los improbables. Y vamos a ver 4 cosas. Yo generalmente predico 3 puntos, pero hoy día van a ser 4, porque el texto manda. Y lo primero es que Dios llama a los improbables. Lo segundo es que Dios salva a los improbables. Lo tercero es que Dios invade a los improbables. Y lo cuarto es que hay una respuesta de los improbables. Y vamos a lo primero. Dios llama a los improbables. Y por favor, vuelva a leer ahí conmigo el versículo 8. Escucha atentamente. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El versículo 8 nos presenta personajes inesperados, los pastores de ovejas. No se menciona un número específico, probablemente eran más de uno al menos, y no son iguales a los magos o sabios de Mateo 2, ¿ya? Eso es importante porque hay personas que a veces confunden esas 2 escenas. Y generalmente por las obras de teatro, obviamente, como tienen que llegar y estar ahí, es un tema que a veces las personas se confunden con los relatos. Pero son personajes diferentes, porque si se dan cuenta, los pastores están cercanos a Belén y los magos vienen del oriente. Y probablemente los magos vinieron unos días después del nacimiento, mientras que los pastores llegan el día del nacimiento. Ahora, cuando hablamos de pastores de ovejas, era uno de los oficios más peligrosos de la época. No sé si usted sabía eso. Eran personas que debían proteger y guardar a las ovejas de distintas bestias, como osos y leones. De hecho, el rey David, bien conocido en 1 y 2 de Samuel, tenía este oficio y era un valiente. Ahora, fíjense que están en la noche. No la noche de la ciudad, la noche del campo, que es mucho más oscura. Es peligrosa en este sentido. Los pastores están expuestos aquí a muchos peligros y por eso debían estar atentos y vigilantes. Pero ahora también debemos saber que el oficio pastoril era un oficio menospreciado. Los pastores no disfrutaban de buena reputación, no eran considerados fidedignos y no eran buenos para dar un testimonio en los tribunales. En este sentido, los fariseos los igualaban a los publicanos. Los llamaban de pecadores, ladrones y engañadores. Y en el versículo 9 dice: y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. En el versículo 9 aparece un ángel del Señor al lado de los pastores. Porque de hecho nosotros cuando vemos esta escena pensamos que se apareció ahí arriba. Y el texto en griego deja muy en claro que se apareció literalmente al lado. Literalmente al lado. Y ahora la gloria del Señor los rodea y ellos temen en gran manera. Y esto es otro detalle del griego. El texto literalmente dice: temieron temiendo o temieron con temor. Para explicar que de verdad era un gran susto el que estaban teniendo. Aún aquí, en estos 2 primeros versículos, no sabemos el contenido del mensaje, pero la gloria del Señor se acercó a los pastores de ovejas. Jesús recién había nacido. El anuncio más esperado no llegó a las personas que nosotros pensaríamos que llegaría. Porque uno podría pensar: Jesús va a llegar a los sacerdotes del templo, porque ellos son los que adoran constantemente. O va a llegar a los maestros de la ley, a esos que estudian la Biblia todo el día. O va a llegar a los gobernantes, a esos que son reyes. Porque obvio, si viene el rey, se tiene que presentar delante de ellos. Pero no, Dios derriba nuestro concepto y lo derriba nuestro orgullo en ese momento. Porque se está anunciando esta noticia a humildes pastores cercanos a Belén. Y ahí es donde nosotros vemos que Dios llama y se acerca a los improbables. Ahora, la gloria del Señor, como se los mencioné en otro sermón de este año, es la bondad del Señor manifestada a los hombres, que lleva a la adoración y alabanza. Cuando se manifestaba era la presencia visible de Dios y se conectaba con los eventos maravillosos en la historia del pueblo de Dios.
Pero debemos notar que es la gloria del Señor lo que los asusta, no del ángel. De hecho dice, del Señor. Los pastores tuvieron un gran miedo por la gloria del Señor y no por el ángel. Porque cuando aparece la multitud de los ángeles, ellos no tienen más miedo. Ellos tienen miedo por la gloria del Señor. Y es la reacción natural delante de la santidad del Señor. Sorprendentemente, la gloria de Dios no se aparece en el templo cercano a Jerusalén, ni brilla alrededor del pesebre y del recién nacido. Se aparece en un campo abierto ante humildes e inesperados pastores que cuidaban a sus ovejas. Y este es el punto. Dios siempre se acerca a personas inesperadas, como tú y como yo. Él llama y se acerca a personas que no lo merecen. Su gran bondad es mostrada a pecadores que han hecho de todo para no merecer la gloria de Dios. Él vino a rescatar lo que se había perdido. La luz del mundo resplandeció en un mundo lleno de oscuridad. Ahora veamos el segundo punto. Dios salva a los improbables. Y eso está en los versículos 10 al 12. Dice así: pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Si nos fijamos, el nombre del ángel no es mencionado, parece anónimo, porque lo único que importa es el mensaje que él trae. Este mensaje es tan importante que el gran temor que tenían los pastores ahora es superado y ahora van a tener una gran alegría que se va a extender a todo el pueblo. ¿Y cuál es este mensaje? El Evangelio. Ese es el mensaje que traen aquí. ¿Por qué? Porque de hecho nuestra versión en Reina Valera dice que traen noticias, pero literalmente en el texto en griego dice traigo buenas noticias, traigo evangelio. Y este concepto, buenas noticias, era usado en el mundo romano para el nacimiento de un heredero al trono, ¿ya? Era el anunciamiento de un rey. Y sí, el Hijo de Dios, el verdadero rey, había llegado al mundo que le pertenece. Ahora observen los títulos que aparecen en este mensaje. Jesús es Salvador, Cristo y Señor. En primer lugar, hablamos del Salvador. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿de qué? ¿Y a quiénes? La Biblia en su conjunto nos responde de que Jesús vino a salvarnos de la ira de Dios por el pecado. Porque nosotros como humanos habíamos cometido una ofensa tan grande que podríamos nombrarla como una ofensa cósmica. Nuestro mayor problema, queridos hermanos y hermanas, es el pecado. Ese es nuestro mayor problema. Y hoy en día se habla mucho, sobre todo en nuestro contexto chileno, de cuál es el mayor problema. ¿Cuál es el mayor problema? Y hay algunos que dicen que es la economía, la política, las enfermedades. Y déjenme decirle que si el mayor problema fuese la economía, Dios habría enviado a un economista. Si el mayor problema fuera la política, Dios habría enviado a un político. Si el mayor problema fuese una enfermedad, Dios habría enviado a un médico. Pero Dios envió a su Hijo para dar salvación y redención a la humanidad, a su creación. ¿A quiénes vino a salvar? A todos aquellos que creen en Él. Aquellos que creen para que no se pierdan, sino que tengan una vida eterna, como lo leemos en Juan 3:16. Aquellos que reconocen que han ofendido a Dios, aquellos que reconocen que han pecado delante de Dios y que están arrepentidos por eso, a aquellos que creen que solo en Jesús pueden ser aceptados y amados. Dios vino a salvar a los improbables. También se le llama de Cristo. Y Cristo era un título que se utilizaba en el Antiguo Testamento para referirse al Mesías, al ungido, aquel que iba a representar tres oficios: sacerdote,
profeta y rey. Se me había olvidado. Sacerdote, rey y profeta. Cristo es aquel que viene a cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento. Aquel que pisaría la cabeza de la serpiente, aquel que sería la bendición a todas las naciones, aquel que desciende del trono de David y que su reino no tendrá fin. Aquel siervo sufriente que quita el pecado del mundo y carga la iniquidad de su pueblo. Por último, se le menciona como Señor, y este título solo se aplicaba a los gobernantes del Imperio Romano, pues era a Él que les debían toda su lealtad, por quien juraban. Pero desde aquí, desde el Nuevo Testamento, desde las primeras páginas, nosotros vemos que se proclama al niño como Señor. El verdadero gobernador del mundo no viene con un desfile triunfal lleno de orgullo, sino que nace como un niño en un pesebre, envuelto en pañales, en un lugar donde comían y bebían los animales. El Señor del mundo se humilló para ser cuidado por sus padres, para ser abrigado cual niño frágil. En su debilidad se hace igual a los hombres para obedecer a Dios hasta la muerte y muerte de cruz, y así salvar a los improbables. Este es el mensaje y centro de Navidad. Jesús vino a salvar a los improbables. Y nosotros recordamos en Pascua que Cristo murió por nuestros pecados, pero en Navidad nosotros creemos que Jesús vivió por nosotros. El tercer punto, Dios invade a los improbables. Y vemos que en el versículo 13 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí hay un detalle interesantísimo en el texto, porque mientras el ángel está comunicando este precioso mensaje a los pastores, aparece una multitud de huestes celestiales, es decir, muchos ángeles. Y este concepto huésped, cierto que no es muy aplicado, nadie habla de huésped hoy en día, pero es un concepto aplicado al ejército celestial. Muchas veces nosotros pasamos de largo estos detalles, pero Él está comunicando la noticia del Salvador y de repente aparece una multitud, un ejército militar. Y nosotros, quizás por la influencia de las obras de teatro o por los mismos coros navideños, nosotros pensamos que ahí ese gloria a Dios en las alturas es un coro, como si ángeles estuvieran vestidos con túnicas y cantando, ¿cierto? Eso es lo que imaginamos. Pero vean bien el texto. Hay un ejército. Ellos están gritando gloria a Dios. Y no sé si usted sabe, pero cuando un ejército grita antes de una guerra, es porque hay una invasión. Hay una invasión declarada aquí. Y generalmente en los tiempos antiguos, el ejército estaba ahí y el rey se ponía a la cabeza. El rey aquí ya había llegado, ya había nacido el rey verdadero y está iniciando una invasión a la tierra, una invasión del cielo a la tierra. La presencia de Dios está invadiendo la tierra. Y eso es importante para la historia bíblica, porque si nosotros recordamos en Génesis 3, la humanidad después de pecar fue expulsada de la presencia de Dios. Y a partir de ahí, por la misericordia del Señor, ellos tuvieron momentos esporádicos de la presencia de Dios, en el templo, en el tabernáculo, en las manifestaciones milagrosas, exclusivamente algunos, y con sucesos extraordinarios. Dios nunca los abandonó. Pero ahora la presencia de Dios plena, la gloria de Dios está manifestada en el Hijo, invadiendo la tierra, y Él está iniciando una invasión para recuperar lo que se había perdido, su mundo. Porque este mundo, queridos hermanos, es del Señor. Su invasión no es igual a las romanas. Eso es muy importante, porque es muy conocido el concepto de la Pax Romana.
¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos decían, venimos y declaramos paz, y los mataban a todos a través de violencia y terror. Pero Jesús aquí está trayendo la paz de manera muy diferente, porque trae la paz entre Dios y los hombres, a través de su obediencia perfecta, tanto en la vida como en la muerte. Y aquí se nos habla también de la buena voluntad. ¿Y qué es la buena voluntad? Sino el favor divino de Dios. El favor divino de Dios ahora está para con los hombres en su amable visitación. Noten que la buena voluntad o este favor divino no se gana con nada. Los pastores no tenían nada que aportar, nada que regalar, nada que hacer. Pero el favor divino se les es regalado gratuitamente a aquellos que ahora están creyendo que Jesús es el Salvador, Cristo y Señor. Y nos quedan los últimos versículos, que son la respuesta de los improbables. Lean conmigo el versículo 15 al 20. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. En estos últimos versículos nosotros observamos que los pastores, después de oír todas las cosas, visitaban a María, José y Jesús. Y ellos aquí no van para verificar y creer lo que se les dijo. Ellos van delante de Jesús porque creen, porque están creyendo en Jesús. Creen tanto que le cuentan a las personas sobre Jesús. Y aquí no se nos nombra a qué personas más les dice, pero puede que le hayan hablado a las demás personas de la posada, donde se estaba quedando María y José, a otros pastores vecinos o a personas de Belén. No se identifican a las personas a quienes los pastores le comunican este evangelio, pero el texto también nos muestra que principalmente María estaba meditando y reflexionando sobre todo lo sucedido y lo anunciado por los ángeles y pastores. En este sentido, María aún estaba reuniendo todas las piezas del puzzle para poder entender quién era este Jesús, para poder entender a la persona de Jesús. Esta actitud de María revela que la espiritualidad incluye la actividad intelectual, incluye el razonamiento moral, incluye preguntarse sobre Jesús y tratar de entender quién es Él. Las preguntas honestas requieren respuestas honestas y Dios quiere dar respuestas a nuestras preguntas. Ahora observen que el asunto central de este texto está en que hay un contraste entre dos reacciones. Y esa la vemos en el versículo 18, que dice que todos los que oyeron se maravillaron. Y el versículo 20, que los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios. Hay dos reacciones, el asombro y la alabanza. Con esto la Escritura nos está señalando algo muy importante. El asombro no es suficiente como una respuesta genuina a Dios. De hecho, quedó claro incluso en el mismo testimonio que nos daba la pastora. El médico se asombró, pero no creyó. O no sabemos. Pero eso fue lo aparente. Hoy muchas personas en el mundo dicen livianamente, creo en Dios. Si usted va y le pregunta a las personas que conoce, no, sí, yo creo en Dios. Pero no desean leer la Biblia, no desean orar, no desean congregarse con sus hermanos y al fin y al cabo no anhelan a Dios. La Escritura nos muestra que la verdadera respuesta es alabar y glorificar a Dios. En otras palabras, la verdadera respuesta de los improbables frente a Jesús es entregar toda su vida en las manos de Dios. Esa es la verdadera respuesta. Y eso es lo que somos invitados a través de este texto, a través del nacimiento de Jesús. Nosotros somos invitados a entregar
toda nuestra vida en las manos de Dios. Desear verlo apresuradamente, como lo estaban haciendo los pastores. Desear hablar de Él a las personas que lo conocen. Meditar en Él en el corazón, como lo hacía María, y amarlo con todo lo que somos. Jesús vino a hacer una invasión desde el cielo a la tierra, y los pastores de ovejas anónimos aceptaron unirse a esta invasión. Ahora son parte de esta milicia que se compone entre el cielo y la tierra. Y ellos creyeron en Jesús y vivieron para Él. Para ya ir finalizando, debemos recordar que el verdadero centro de la Navidad no son los regalos, ni el viejo pascuero, ni los árboles, ni las decoraciones. El verdadero centro de la Navidad es Jesús y su gloria que habitó entre nosotros. Dios descendió y se humilló y fue exaltado hasta lo sumo, porque es el Salvador y Señor. La Navidad es Jesús llamando, salvando e invadiendo a los improbables, aquellos que no lo merecían ni lo esperaban. Aún así, donde el pecado había abundado, donde estaban estos pastores que no merecían nada, que de hecho habían hecho de todo, probablemente eran ladrones y engañadores, a esos el Señor se les presentó y la gracia del Señor sobreabundó. Fue revelada toda su bondad en el pesebre, envuelto en pañales, como cualquier niño, el Salvador que derramó su amor por los pecadores en la cruz. Aquel que respiró y probablemente abrió sus ojos donde los animales comían y bebían. Con el pesebre se le dio la bienvenida al Mesías y con la cruz se le despidió de la forma más infame. No obstante, Él mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos paz con Él y para que su gracia reine. Su paz trae descanso a aquellos que se explotan a sí mismos, con actividades incansables y autoexigencias para rendir en esta sociedad ególatra. De hecho, Byung-Chul Han termina su libro La sociedad del cansancio de esta manera. Dice que la verdadera respuesta, la sociedad del futuro, se encuentra en la comunidad del Pentecostés. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentra en aquellos que se reúnen, como aquí estamos reunidos. Todos probablemente estamos cansados, pero nos reunimos cansados. Todos. La reunión de los cansados es la respuesta. En la comunidad de Pentecostés, ahí estaban personas que habían abandonado todo, que habían estado trabajando 3 años con el Señor Jesús. Y cuando viene el Espíritu Santo, ellos están cansados. No hacen nada, pero es Dios el que interviene en sus vidas. Y es esto lo que nosotros hacemos aquí en el culto. Venimos cansados y no sabemos cómo, pero el Señor renueva nuestras fuerzas. Él trae descanso a tu búsqueda de felicidad. Él es la verdadera felicidad y bien mayor. Jesús le dice a los que están con cargas, cansados y trabajados, vengan a mí, que yo les haré descansar. Por último, quiero terminar con una cita de C.S. Lewis. Probablemente alguno lo conozca, autor de las Crónicas de Narnia. Pero él tiene otro libro que es igual de maravilloso, que se llama Mero Cristianismo. Si les puedo recomendar un libro, lean ese libro. Y a propósito del nacimiento de Jesús, él dice lo siguiente: el cristianismo es la historia de cómo llegó aquí el verdadero rey, disfrazado si queréis, y nos convocó a todos para tomar parte en una gran campaña de sabotaje. Él inició una invasión y continúa hoy en día. Y la única manera de unirnos a su gran invasión es creer en Jesús y vivir para Él. Y la forma en que participamos de esa campaña es hablando de Él, pero por sobre todas las cosas, alabándolo. Quiero que cierren sus ojos. Vamos a tener